Me llamo Jasmine Fitzgerald y tengo 31 años. El último día de Acción de Gracias, mi mamá levantó su copa frente a 14 personas, familia, vecinos, amigos de la iglesia, y dijo: una hija es doctora. La otra, bueno, limpia casas para ganarse la vida. Todos se rieron. Mi hermana sonrió. Mi papá solo miró su plato. Yo no dije nada. Solo seguí llenando vasos de agua, porque eso era lo que esperaban de mí. Lo que no sabían era que 3 semanas después estarían en un salón enorme, con 600 personas viendo cómo yo cruzaba el escenario para recibir un premio que ni siquiera podían pronunciar. Y la empresa que yo había construido, de la que ellos no sabían nada, llevaba 2 años trabajando para su resort favorito. Simplemente nunca se les ocurrió preguntar a nombre de quién estaba el contrato. Esta es esa historia. Para entender lo que pasó en esa mesa de Acción de Gracias, tienes que conocer a la familia Fitzgerald. Vivíamos en Arcadia, un barrio de Phoenix donde los jardines siempre estaban verdes y los garajes siempre tenían 2 coches. Mis padres compraron esa casa en 1998, el año que yo cumplí 4 años. 4 recámaras, alberca en el patio trasero, el tipo de lugar donde hacías asados y fingías que todo estaba bien. Mi mamá, Lorraine, tenía 58 años. Había sido maestra de primaria por 22 años antes de jubilarse. Creía en 3 cosas: en Dios, en las apariencias y en su hija mayor. Mi papá, Gerald, tenía 62 años. Pasó su carrera como contador en una empresa mediana en el centro de Phoenix. Era un hombre callado. De esos silencios que la gente confunde con sabiduría, pero que en realidad solo eran para evitar problemas. Su frase favorita era: tu mamá solo quiere lo mejor para ti, Jasmine. Ya sabes cómo es. Esa era su respuesta para todo, para cada burla, para cada comparación, para cada momento en que yo me sentía fuera de lugar en mi propia mesa. Y luego estaba Vivian. La doctora Vivian Fitzgerald Caldwell, 34 años, dermatóloga certificada especializada en procedimientos estéticos. Tenía su propia clínica, Scottsdale Dermatology and Aesthetics, con 3 doctores más. Su esposo Bradley era abogado de bienes raíces en su firma Caldwell & Associates. Tenían 2 hijos, Ethan, de 5, y Lily, de 3. Vivían en una casa de 500 metros cuadrados en North Scottsdale, con garaje para 3 coches y una alberca climatizada todo el año. Mi mamá publicaba sobre Vivian en Facebook unas 4 veces a la semana: fotos de galas de caridad, actualizaciones sobre los nietos, pequeños logros de Vivian con Botox o los últimos negocios de Bradley. Su biografía decía: orgullosa madre de la doctora Vivian Fitzgerald Caldwell. Solo eso. Solo Vivian, como si solo tuviera una hija. Solía revisar el perfil de mi mamá en Facebook en la madrugada, buscando alguna foto mía. En 3 años encontré solo una. Era de Semana Santa de 2023. Yo aparecía al fondo, un poco desenfocada, llevando una charola a la mesa. Ni siquiera me había etiquetado. En la sala de la casa de mis padres había una pared. La pared familiar, la llamaba mi mamá. 12 fotos enmarcadas, perfectamente alineadas. La boda de Vivian. La graduación de medicina de Vivian. Vivian cargando a Ethan por primera vez. Vivian y Bradley en alguna gala. Ella con un vestido rojo, él en smoking. Conté una vez, Vivian aparecía en 11 de las 12 fotos. Yo estaba en una, mi graduación de preparatoria. Estaba entre mis padres, con birrete y toga, sonriendo una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Esa foto estaba en la esquina inferior, medio escondida por una planta decorativa. Crecí siendo siempre la hermanita de Vivian, nunca solo Jasmine. Los maestros se iluminaban al ver mi apellido en la lista. Ah, ¿eres pariente de Vivian Fitzgerald? Qué buen estudiante era. Pero luego sus caras caían un poquito cuando se daban cuenta de que yo no iba a ser igual de maravillosa. Yo era buen estudiante, promedio BI, con mención honorífica, pero no valedictorian. Jugué softball 2 años antes de dejarlo. Estuve en el club de teatro, pero nunca me dieron el papel principal. Era normal, promedio, olvidable. Y en una familia que adoraba la excelencia, olvidable era casi sinónimo de fracaso.
Cuando Vivian se graduó de medicina, mis padres hicieron una fiesta para 60 personas. Rentaron un restaurante, hubo banda en vivo. Mi mamá dio un discurso de 12 minutos que hizo llorar a 3 personas. Cuando yo obtuve mi certificación de CNA a los 22 años, mi mamá dijo: «Qué bien, hija, ¿puedes pasarme la ensalada?». Nada de fiesta, nada de discurso, solo ensalada. Cuando Vivian compró su primera casa, mis padres le dieron $30,000 para el enganche. Cuando yo me mudé a mi primer depa, un estudio en Tempe con rejas en las ventanas, mi mamá preguntó si realmente necesitaba vivir sola. ¿No sería más barato quedarme en casa? Cuando Vivian anunció su compromiso con Bradley, mi mamá lloró de emoción por 20 minutos. Cuando yo traje a mi primer novio serio, le preguntó a él a qué se dedicaba y luego pasó toda la cena explicando cómo Bradley acababa de hacerse socio en su firma. El mensaje era claro, siempre lo fue, estaba Vivian y luego todos los demás. Durante 5 años trabajé en Scottsdale Dermatology and Aesthetics, la clínica de Vivian. Empezó como un favor, al menos así lo planteó ella. Yo acababa de sacar mi certificación como asistente médica. Tenía 22 años, con ganas de demostrar algo, desesperada por encontrar mi lugar en una familia que nunca parecía tener espacio para mí. Un día de marzo de 2016, Vivian me llamó. Había una vacante en la clínica, en recepción y atención a pacientes. Le dije a la gerente de oficina que quizá te podría interesar. Debí haber escuchado la advertencia en su voz, ese pequeño filo escondido detrás de la aparente generosidad. Pero yo era joven. Tenía esperanza. Pensé que quizá esa era su manera de acercarse, de verme finalmente como algo más que una carga. Esto lo hago como un favor, Jazz me dijo antes de que empezara. No me hagas arrepentirme. No lo hice. 5 años, no lo hice. Llegaba temprano. Me quedaba tarde. Aprendí los nombres de todos los pacientes, memoricé sus alergias, recordaba los cumpleaños de sus hijos. Yo era quien calmaba a los pacientes nerviosos antes de los procedimientos. Yo era quien se quedaba hasta las 9 de la noche reorganizando el closet de insumos porque nadie más quería hacerlo. Nunca falté al trabajo. Nunca me quejé. Nunca mencioné a nadie que mi hermana era una de las doctoras. Quería ganarme mi lugar. Quería que me vieran como Yasmín, no como la hermanita de Vivian. Y durante 5 años pensé que lo estaba logrando. Hasta que llegó el 15 de marzo de 2021, lunes, 9:47 de la mañana. Me senté. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre tu desempeño, múltiples preocupaciones. Lo siento, pero tenemos que despedirte. Con efecto inmediato. La habitación se inclinó. Preocupaciones, logré decir. ¿Qué preocupaciones? ¿De quién? Los ojos de Sandra se movieron hacia la pared, hacia la puerta, a cualquier lado menos a mi cara. No puedo dar detalles, pero la decisión ya está tomada. Recursos Humanos procesará tu último pago. Tienes 20 minutos para recoger tus cosas. 20 minutos. 5 años de mi vida. Asistencia perfecta. Ni una sola queja en mi expediente. Y me estaban sacando por la puerta trasera en 20 minutos. Empaqué mis cosas en una caja de cartón, una foto enmarcada de mis padres, una taza que decía empleada decente del mundo, una suculenta que había cuidado en mi escritorio durante 3 años. Al caminar por el pasillo hacia la salida, pasé frente a la oficina de Vivian. La puerta estaba abierta. Ella estaba en el teléfono, riéndose de algo. Su silla estaba volteada hacia la ventana. No levantó la mirada. Ni siquiera se dio la vuelta. 2 semanas después recibí una llamada. Era Heather, la recepcionista. Habíamos trabajado juntas durante 4 años. Era lo más cercano a una amiga que tenía en esa clínica. Yasmín, lo siento mucho. Pensé que ya sabías. Sabía que, dije, en silencio. Fue Vivian. Fue con Sandra. Dijo que eras una responsabilidad. Que hacías sentir incómodos a los pacientes. Que tenías problemas de actitud y que eso afectaba la reputación de la clínica. No podía hablar. Nada de eso era cierto,
Yasmín. Todos lo saben. Pero Sandra no iba a discutir con una doctora, y menos con una de las Osías. La llamada duró 11 minutos. Lo recuerdo porque me quedé mirando el teléfono todo el tiempo, viendo pasar los segundos, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía con cada uno. Cuando Heather colgó, me quedé en mi carro, en el estacionamiento de Walmart, durante 2 horas. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, mirando el volante, intentando entender cómo mi propia hermana podía hacerme esto. Tenía $3,200 de deuda. Sin trabajo, sin referencias que pudiera usar y sin una explicación para mis padres que no sonara como un ataque a su hija perfecta. Así que no les dije la verdad. Les dije que renuncié porque quería un cambio, porque estaba agotada, porque necesitaba encontrarme a mí misma. Mi mamá suspiró y dijo: bueno, espero que encuentres algo pronto. Es embarazoso cuando la gente pregunta a qué te dedicas. Encontré algo, pero no de la manera que nadie esperaba. Esa noche llamé a la única persona que pensé que podría entenderme. No mi mamá, no mi papá, ni ninguna amiga que me diría que confrontara a Vivian, que armara un escándalo, que peleara. Llamé a la tía Marlene. Marlene era la hermana menor de mi papá, tenía 59 años, divorciada 2 veces. Había sido estilista por 30 años, trabajando en un pequeño salón en Mesa llamado Belvita. En la familia Fitzgerald, ella era la advertencia. La que mi mamá mencionaba para asustarnos y hacernos esforzarnos. No quieres acabar como tu tía Marlene, ¿verdad? Pero Marlene era la única que alguna vez me preguntó cómo estaba sin esperar la respuesta que quería escuchar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Yasmín, querida, ¿qué pasa? Le conté todo, el despido, la llamada de Heather, darme cuenta de que mi propia hermana había saboteado mi carrera para proteger su preciosa reputación. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Cariña, dijo Marlene finalmente, yo he sido la decepción de la familia durante 30 años. ¿Quieres mi consejo? No les des el gusto de verte sangrar. Y tampoco les des el gusto de verte sanar. Solo vive tu vida en silencio, y algún día lo verán. Verán todo lo que se perdieron. Ese fue el día en que dejé de ser la hermana de Vivian y empecé a ser alguien completamente diferente. Después de que me despidieron, tenía que pagar la renta. Tenía $3,200 de deuda, sin oportunidades de trabajo y una familia que me veía como un fracaso. Así que hice lo que cualquiera en mi lugar haría, empecé a limpiar casas. No era glamoroso. No era lo que me imaginaba a los 27 años. Pero una amiga de una amiga conocía a alguien en Paradise Valley que necesitaba ayuda. Y yo necesitaba dinero. Su nombre era la señora Petton, 73 años, viuda, vivía sola en una casa de 600 metros cuadrados con más habitaciones de las que podía contar. Ella pagaba $150 en efectivo por sesión, todos los martes y viernes. Al principio, solo limpiaba, fregaba baños, trapeaba pisos, organizaba closets. Era un trabajo mecánico, pero había algo casi meditativo en ello. Nadie me veía. Nadie me juzgaba. Podía perderme en el ritmo de la limpieza y olvidar por unas horas que mi vida no había salido como la había planeado. Pero poco a poco empecé a notar cosas. La casa de la señora Petton estaba impecable, pero su vida era un caos. Facturas sin pagar amontonadas en la cocina. Una puerta del garaje rota que llevaba 6 meses queriendo arreglar. Un refrigerador lleno de comida vencida porque no recordaba lo que había comprado. Un día, sin que me lo pidiera, organicé sus cuentas en carpetas por fecha de pago. Llamé a un técnico para arreglar la puerta del garaje. Limpié su refrigerador y le hice una lista de compras. Lloró. Nadie me había hecho esto, dijo. Ni siquiera mis propios hijos. Ahí fue cuando entendí algo: los ricos no solo quieren limpieza. Quieren invisibilidad. Quieren a alguien que lo vea todo y no diga nada, alguien que haga su vida más fácil sin que jamás se sientan dependientes. Quieren control sin tener que esforzarse en controlarlo. Y yo podía darles eso. El 12 de septiembre de 2022, presenté los papeles para Pristine Concierge LLC. La cuota fue de $50.
La mujer del mostrador preguntó a qué nos dedicábamos. Hacemos la vida más fácil a los ricos, le dije. Se rió. Yo no. El primer año fue brutal. Trabajaba 18 horas al día. Contraté a 2 empleados, María, una empleada doméstica que conocí gracias a la señora Petton, y Daniel, un chofer que estaba entre trabajos. Tomábamos cualquier cliente que pudiéramos. Administración de casas, organización, compras personales, recados. Si hacía la vida de alguien más fácil y podían pagar por ello, lo hacíamos. Al final de 2022 teníamos 12 clientes. Ingresos, $4,200 al mes, apenas suficiente para cubrir nómina y mantener las luces encendidas. Casi renuncié 3 veces. Pero en abril de 2023 todo cambió. Recibí un correo de una mujer llamada Victoria Ashford. Victoria tenía 62 años, viuda como la señora Petton, pero a diferencia de ella, era dueña de un resort de lujo en Paradise Valley, El Marada, con 120 habitaciones. Las tarifas empezaban en $800 la noche y llegaban hasta $3,000 en la suite presidencial. Su proveedor de limpieza anterior había sido atrapado en un escándalo, empleados robando a los huéspedes, trabajos mal hechos cubiertos con sobornos. Victoria necesitaba un proveedor nuevo, alguien discreto, confiable, alguien que entendiera que en la hotelería de lujo, la reputación lo es todo. Uno de mis clientes mencionó mi nombre. Conocí a Victoria en su oficina un martes por la tarde. Estaba sentada detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi coche, observándome con ojos que no se perdían nada. Todos prometen discreción, dijo. ¿Qué te hace diferente? Pensé en Vivian, en mi mamá, en todos los años que había pasado siendo invisible en mi propia familia. He pasado toda mi vida siendo invisible, señora Ashford, dije. Sé cómo hacer que los demás se sientan vistos mientras yo permanezco invisible. Ella me miró por un largo momento. Luego deslizó un contrato sobre el escritorio, $28,000 al mes, por 18 meses. ¿Puedes manejarlo?, preguntó. Dije que sí. No tenía idea si podría, pero lo resolví. Contraté a 8 empleados más. Creé protocolos de capacitación. Implementé sistemas de control de calidad que aprendí viendo videos en YouTube y leyendo libros de negocios que saqué de la biblioteca. Y funcionó. Victoria firmó un segundo contrato. Después me presentó a sus amigas, dueñas del Desert Sage Resort y del Copper Canyon Lodge. Para finales de 2024, ya tenía contratos con los 3. Para noviembre de 2025, Pristine Concierge tenía 38 empleados, 28 a tiempo completo y 10 a medio tiempo. Operábamos desde una oficina de 2,000 pies cuadrados en Scottsdale Park. Los ingresos del año estaban a punto de llegar a $1.9 millones. Yo manejaba un Honda Civic 2019, usaba jeans y suéteres simples. Vivía en un depa modesto en Old Town Scottsdale. Y cuando mi mamá preguntaba a qué me dedicaba, yo decía: nada, mamá, solo limpiando, como siempre. Nunca hizo preguntas. Ninguno las hizo. Construí un imperio y lo hice en silencio. Solo había una persona que conocía la verdad. En junio de 2024, recibí una llamada de la tía Marlene. Eran las 8:47 de la noche de un martes. Cariña, dijo, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Se me hundió el estómago. Está bien, dije. Hoy tuve una clienta en mi silla. La señora Thornberry vive en Paradise Valley. Pasó toda la cita hablando de esta empresa de concierge que usa. Dijo que son los mejores con los que ha trabajado. Discretos, profesionales que cambian la vida. Aguanté la respiración. Mencionó el nombre de la dueña, Jasmine Fitzgerald. Silencio. Eres tú, ¿verdad? No respondí. Cariña, casi se me caen las tijeras, dijo Marlene. Tuve que fingir que ajustaba la capa. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Por favor, no se lo digas a nadie. Por favor, no estoy lista. Oh, cariño, su voz se suavizó. No diré nada. Pero Yasmín, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti y entiendo por qué lo estás ocultando.
Yo he estado escondida de esta familia durante 30 años. Hablamos otra hora. Le conté sobre Pristin Concierge, sobre Victoria, sobre los contratos, los empleados y las noches sin dormir preguntándome si todo se vendría abajo. Ella escuchó. No juzgó. No preguntó por qué no se lo había dicho a mis padres ni trató de hacerme sentir mal por Vivien. Solo dijo. Algún día lo verán. Esa fue su frase, su promesa, algún día lo verán. Yo solo no sabía que ese algún día llegaría más rápido de lo que cualquiera de las dos esperaba. Si alguna vez un familiar te ha hecho sentir invisible, alguien que te miró como si no importaras, me encantaría conocer tu historia. Déjala en los comentarios y, si estás viendo esto en YouTube, no olvides darle al botón de suscribirse. Créeme, vas a querer ver lo que pasó después. 27 de noviembre de 2025, jueves, Día de Acción de Gracias. Manejé de Scottsdale a Arcadia en 22 minutos. Llevaba jeans, un suéter gris y unas botas que había comprado 3 años atrás. Nada llamativo, nada que levantara sospechas. Llevé una botella de vino, $40, un Cabernet de Napa 2019 con buenas reseñas. Sabía que mi mamá la pondría en la barra y ni la mencionaría. Ella serviría el vino que trajera Vivien, probablemente algo el doble de caro, acompañado de un pequeño discurso sobre el viñedo. Estacioné al final de la entrada. Ahí siempre estacionaba. Los lugares buenos, los más cercanos a la casa, bajo la bugambilia que mi mamá gastaba $300 al año en mantener, estaban reservados para el Lexus blanco de Vivien y el BMW negro de Bradley. Había estado estacionando al final desde que tenía memoria. Cuando entré por la puerta principal a las 4:15 de la tarde, la casa ya estaba llena. Se escuchía risa desde la sala, el tintineo de copas, la voz de mi mamá, alta y animada, contando alguna historia que probablemente ya había escuchado docenas de veces. La encontré en la cocina. Oh, Yasmín, ya llegaste, dijo, echándome un vistazo de medio segundo antes de volver a la estufa. Bien, ¿me ayudas con la salsa? Está empezando a cuajar. No abrazo. ¿No cómo estás? Nada de eso. Solo salsa. Moví la salsa mientras miraba a los invitados. Ese año eran 14 personas, mis padres, Vivien y Bradley, Isen y Lily corriendo por el patio trasero gritando por algo, mi tía Colleen, la hermana menor de mi mamá, y su esposo, el tío Pete. 2 mujeres de la iglesia de mi mamá, Judith y Dorothy, amas en sus 60, con suéteres y perlas, los Mercer, la pareja que vivía al lado, el dentista retirado, ella directora de escuela retirada, y por último, la doctora Stephanie Brennan, colega de Vivien en el hospital. 14 personas. Conocía a la mayoría. Las había visto en otras reuniones familiares. Me habían visto crecer, desvanecerme en el fondo, convertirme en la hermana que no era Vivien. Ninguno sabía quién era realmente y tenía toda la intención de mantenerlo así. Durante las primeras 2 horas fui un fantasma. Llenaba vasos de agua. Recogía platos de aperitivos. Revisaba el pavó. Arreglaba los cubiertos porque mi mamá dijo que los había puesto mal la primera vez. 4 tareas en 2 horas. 4 pedidos de servir, ayudar, desaparecer en la utilidad. Ni una sola vez alguien me pidió sentarme. En un momento, pasaba por la sala con una bandeja de galletas cuando el hijo de Vivien, Isen, jaló mi manga. Tía Yasmín. Sí, cariño. ¿Por qué siempre estás en la cocina? Antes de que pudiera contestar, Vivien se rió desde el otro lado de la sala. Porque ahí es donde pertenece, cariño. Lo dijo ligero, como bromeando. Pero vi la cara de tía Colleen por un instante, un destello de algo que parecía incomodidad. Luego desapareció. Mi mamá estaba al frente de la mesa, con una copa de vino en la mano. Llevaba una blusa color crema y aretes de perlas. Su cabello recién peinado, lo sabía porque lo había mencionado 3 veces esa mañana. Antes de comer dijo, quiero decir unas palabras. La sala quedó en silencio. Quiero agradecer a Dios por esta hermosa familia, por mi maravilloso esposo, Gerald, que ha estado a mi lado por 36 años. Sonrió a mi papá, quien asintió, incómodo con tanta atención. Por mis nietos,
Isen y Lily, que traen tanta alegría a nuestras vidas. Los niños se rieron. Por mi yerno, Bradley, que cuida también a nuestra Vivian. Bradley levantó su copa. Y especialmente por mi hija Vivian, doctora, madre, una bendición. Hizo una pausa. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Lo sabía, lo había sentido toda la tarde, todo el año, toda mi vida. Estoy tan orgullosa de lo que has logrado, Vivian. Todos lo estamos. Vivian sonrió. Esa sonrisa perfecta y ensayada, la que usa con pacientes, para fotos, para los momentos en que sabe que todos le están mirando. Mi mamá se giró. Sus ojos me encontraron. Y claro. Y por Yasmín dijo. Otra pausa. Esta vez diferente. Pesada. Tengo 2 hijas. Una es doctora, señaló a Vivian con su copa. Y la otra, rió, un risito ligero que invitaba a todos a reír. Bueno, ella limpia casas para vivir. Pero al menos es buena en eso. 14 personas rieron. Conté, Judith y Dorothy rieron, el tío Peter rió, Bradley rió, el señor Mercer rió, la doctora Stephanie Brennan rió. Vivian rió más fuerte que todos. Mi papá no rió, miró su plato. La señora Mercer no rió, apretó los labios y miró su servilleta. Pero los demás rieron. Y mi mamá siguió sonriendo, orgullosa de sí misma, contenta con su bromita inteligente a mi costa. Sentí que la habitación se hacía más pequeña, la risa presionando desde todos lados. 14 personas que me veían exactamente como mi mamá acababa de describir, la sirvienta, la hija menor, la vergüenza. Algo cambió dentro de mí. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa. Puse mi servilleta sobre la mesa y me levanté. La risa se detuvo. Mi mamá me miró, confundida. Yasmín, ¿pasa algo? Encontré su mirada y la sostuve. Mamá, quiero darte las gracias, dije. Parpadeó. Gracias por dejar muy claro frente a todos exactamente cuál es mi lugar en esta familia. La sala quedó en silencio. Completamente, absolutamente silenciosa. Espero que algún día recuerdes este momento, dije, porque yo sí lo recordaré. Empujé la silla, recogí mi bolso y salí por la puerta principal. No golpeé la puerta. No hacía falta. Estaba sentada en mi coche, en el estacionamiento del CVS, a 3 millas de la casa de mis padres, cuando sonó mi teléfono. 7:34 de la tarde. El nombre en la pantalla era tía Kalin. Casi no contesto. Pensé que me llamaba para decirme que había exagerado, que había avergonzado a mi mamá, que debería disculparme. Pero algo me hizo contestar. Yasmín dijo con la voz temblando. Necesito decirte algo. Debería habértelo contado hace meses. No dije nada. Te reenvié un correo por accidente en agosto, continuó. Quería enviárselo a Vivian, pero hice clic en el nombre equivocado. Cuando no respondiste, pensé que quizá no lo viste o que nos habías perdonado. No se me dije que no importaba. ¿Qué correo?, pregunté. Revisa tu carpeta de spam. El asunto es, ¿qué hacer con Yasmín? Mis manos estaban frías. Cambié a altavoz y abrí mi app de correo. Carpeta de spam, 2847 mensajes sin leer. Escribí el asunto y ahí estaba. Fechado el 8 de agosto de 2025. Abrí el correo. La cadena tenía 18 meses de mensajes, 47 correos entre mi mamá, mi hermana y mi tía Kalin. El primer correo era de abril de 2024. Asunto, ¿qué hacer con Yasmín? Correo de Lorraine Fitzgerald. Chicas, necesito su consejo. La boda de Rachel es en junio y no sé qué hacer con Yasmín. No quiero que esté ahí hablando con los invitados. ¿Y si alguien pregunta a qué se dedica? No puedo estar explicando su vergüenza todo el tiempo. Correo de Vivian Calvel. De acuerdo. Probablemente llegue en su uniforme de limpieza de todas formas. Solo dile que es una ceremonia pequeña, solo familia. Ella lo creerá. Correo de Kalin Fitzgerald Daniels. ¿Estamos seguras de esto? Sigue siendo familia.
Correo de Lorraine Fitzgerald. Kalin, a veces desearía tener solo una hija. ¿Es terrible decirlo? Me quedé sin respirar. Leí esa línea otra vez. A veces desearía tener solo una hija, mi propia madre. Seguí leyendo. Correo de Vivienne Calvel, junio de 2024. La boda salió perfecta. Yasmín ni siquiera preguntó. Realmente creyó lo de la reunión íntima. Dios, es tan fácil de manejar. Correo de Lorraine Fitzgerald, septiembre de 2024. Gerald sigue diciendo que invitemos a Yasmín a las cenas de los domingos. Le dije que es más fácil cuando solo estamos nosotros y la familia de Vivienne. Ella arruina el ambiente. Correo de Vivienne Calvel, noviembre de 2024. Hablando de arruinar el ambiente, se acerca Acción de Gracias. ¿Tenemos que invitarla este año? Correo de Lorraine Fitzgerald. Desafortunadamente, sí. La gente hablará si no lo hacemos. Pero no te preocupes, la mantendré ocupada en la cocina. Seguí leyendo. Mensaje tras mensaje. 1 año y medio de mi familia hablando de mí como si fuera un problema que había que manejar, un inconveniente, una mancha en el nombre de la familia. Y entonces llegué al último correo de la cadena, fechado el 24 de noviembre de 2025, 3 días antes de Acción de Gracias. Correo de Vivienne Calvel. No te preocupes, mamá. Después de mañana, ella sabrá cuál es su lugar. Tengo un brindis preparado. Un brindis preparado. Lo había planeado. Todos lo habían planeado. La línea de una hija es doctora, la otra es sirvienta, no fue espontánea. Sopla. No era solo que mi mamá fuera insensible. Era coordinado, discutido, aprobado. Mi propia familia había programado mi humillación. Me quedé sentada en ese estacionamiento del CVS por 45 minutos. Leí cada correo 2 veces, luego otra vez. No lloré, no grité. Solo sentí claridad, como si finalmente hubieran encendido la luz en un cuarto donde había estado tropezando toda mi vida. Toda la confusión, todas las dudas, todos los años de preguntarme si estaba loca, demasiado sensible o imaginando cosas, todo se cristalizó en una sola verdad inquebrantable. No solo me excluyeron. Lo organizaron. Lo documentaron. Y se rieron de ello por escrito. Creé una carpeta en mi correo. La llamé Evidencia. Reenvié los 47 correos. Luego manejé a casa. A la mañana siguiente, viernes 28 de noviembre de 2025, desperté con un nuevo correo, pero este no era de mi familia. Querida Yasmín, es un honor informarte que has sido seleccionada como la ganadora de este año del Arizona Rising Entrepreneur Award, presentado por el Southwest Business Council. La ceremonia será el 18 de diciembre en el JW Marriott Phoenix Desert Ridge. 600 invitados, cobertura de prensa local y un discurso de tu parte. Si decides aceptar, he seguido el crecimiento de tu empresa, de un solo empleado a líder en la industria en solo 3 años. Has ganado este reconocimiento y estoy orgullosa de haberte nominado. Por favor, dime si aceptarás. Espero que sí. Con admiración. Victoria Ashford. Leí el correo 3 veces. 18 de diciembre, dentro de 3 semanas, 600 personas, prensa local y 10 boletos de cortesía. Miré ese número, 10 boletos, y pensé en las 14 personas que se habían reído de mí la noche anterior. Esa noche llamé a la tía Marlene. Hablamos durante 2 horas y 14 minutos. Le conté todo sobre la cadena de correos, lo que había escrito mi mamá, lo que Vivienne había planeado. Le leí cada mensaje palabra por palabra y escuché su silencio al otro lado. Cuando terminé, me preguntó: ¿qué vas a hacer? No lo sé, dije. Podría exponerlos, ¿sabes? Enviar esos correos a todos. Publicarlos en Facebook. Que todo el mundo vea quiénes son realmente. Lo había pensado en el estacionamiento, en mi coche, durante esas horas. Me lo imaginé de 100 maneras diferentes. Reenviar los correos a cada pariente que tenía, imprimirlos y enviarlos a las amigas de mi mamá de la iglesia, ver cómo se desmoronaba la fachada. Verlos sentir por primera vez lo que ellos me hicieron sentir a mí.
Y Marlene preguntó, y fue cuando me di cuenta de lo que harían. Silencio. No soy como ellos, tía Marlene. No voy a destruirlos. Solo voy a dejar de esconderme y dejar que se queden con lo que hicieron. ¿Cómo? La ceremonia del premio. 18 de diciembre. 600 personas. Cobertura de prensa. Victoria me está nominando. Dios santo, voy a invitarlos. A todos. Mamá, papá, Vivian, Bradley. Nunca vendrán. Sí vendrán. Bradley ya recibió una invitación a través de uno de sus clientes. Creen que es un evento de networking. No saben quién recibirá el premio. Otro silencio, más largo esta vez. Yasmín, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Entonces estaré en primera fila con campanas puestas. Sonreí. Por primera vez en días, realmente sonreí. Gracias, tía Marlene. ¿Por qué? Por verme cuando nadie más lo hacía. Durante las siguientes 3 semanas, escribí 7 borradores de mi discurso. El primer borrador estaba lleno de enojo. Nombraba personas. Citaba correos. Me imaginaba parada en ese escenario viendo las caras de mi familia mientras les leía sus propias palabras. El segundo borrador estaba triste. Hablaba de recuerdos de infancia, del deseo desesperado de ser amada, de la niña que pasó toda su vida intentando ganarse un lugar en la mesa. El tercero era acusatorio. El cuarto, lleno de autocompasión. El quinto, demasiado largo. El sexto, demasiado corto. En el séptimo borrador, borré todo porque me di cuenta de algo: la mejor venganza no es humillar. Es convertirse en alguien a quien no pueden ignorar. No necesitaba exponerlos. No necesitaba citar sus correos ni describir su crueldad frente a 600 desconocidos. Solo necesitaba estar en ese escenario y contar mi historia. Mi historia real. La de una mujer que fue despedida, que empezó de nuevo, que construyó algo desde cero y dejar que ellos se sentaran en la audiencia y comprendieran, lentamente, dolorosamente, públicamente, que la hija que despreciaron estaba bajo un reflector que ellos nunca podrían alcanzar. El discurso final duró 8 minutos. No mencioné a mi familia por nombre ni una sola vez, pero sabía que se reconocerían en cada palabra. El 18 de diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. Compré un vestido azul marino, 340 pesos en Nordstrom's Catzdal. Era simple, elegante, del tipo de vestido que decía, aquí pertenezco, sin esfuerzo. La tía Marlene llegó a mi departamento esa mañana para ayudarme a prepararme. Me hizo el cabello, ondas sueltas, recogido de un lado, profesional, confiada. Parece CEO, dijo. Lo soy, respondí. Sí, lo eres, sonrió. A las 6:15 de la tarde, mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Vivian había publicado una foto. Ella y Bradley. Cerré los ojos y respiré hondo. Por favor, denle la bienvenida al escenario Yasmín Fitzgerald. Escuché el jadeo de mi mamá antes de que siquiera entrara a la luz. La cortina se abrió, el reflector iluminó mi rostro, y caminé por ese escenario con 600 personas observando, incluyendo a las 4 que habían pasado mi vida deseando que yo no existiera. No los miré. Aún no. Llegué al podio y ajusté el micrófono. Miré al mar de rostros frente a mí, en su mayoría desconocidos, pero también Victoria en primera fila, radiante, y la tía Marlene a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Y en la mesa 14, con 4 figuras congeladas, comencé. Gracias, James, y gracias al Southwest Business Council por este increíble honor. Mi voz estaba firme, tranquila, la voz de alguien que había practicado frente al espejo hasta que las palabras se sentían como respirar. Quiero contarles una historia verdadera, sobre una mujer que hace 4 años no tenía nada. Hice una pausa. En 2021, me despidieron de mi trabajo. Tenía 3.200 pesos de deuda, sin referencias, sin plan B. Tenía 27 años y no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida. Vi a mi madre moverse incómoda en su asiento. Así que empecé a limpiar casas.
No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, porque necesitaba pagar renta, porque necesitaba sobrevivir. Otra pausa. Y en algún punto, descubrí algo. Descubrí que era buena en eso. No solo en limpiar, sino en ver lo que la gente necesitaba. En hacer sus vidas más fáciles. En ser invisible de manera que ellos se sintieran vistos. Dejé que esa palabra flotara en el aire. Invisible. Construí Pristine Concierge con mis propias manos. Empecé con un cliente, luego 5, luego 50. Cometí errores. Trabajé jornadas de 18 horas. Me dudé a mí misma más veces de las que puedo contar. Miré directamente a la mesa 14. Había personas que se suponía que me amarían, que me dijeron que nunca lograría nada. Vi la cara de Vivi empalidecer. Personas que me llamaban una vergüenza. Vi la mano de mi madre volar a su boca. Personas que me excluyeron de eventos familiares porque les daba vergüenza estar conmigo. Vi a mi padre cerrar los ojos. A esas personas quiero decirles gracias. La sala estaba en silencio. Absolutamente silencio. Me dieron el regalo más grande que alguien podría darme. Me dieron una razón para demostrarles que estaban equivocados. Hice una pausa, dejé que el momento respirara. Este premio no es solo para mí. Es para todas las personas que alguna vez les dijeron que no eran suficientes. Para todos los que han sido ignorados, subestimados, pasados por alto. Para todos los que han sido hechos sentir invisibles por quienes deberían verlos más claramente. Levanté la barbilla. Los veo. Y quiero que sepan que no son la opinión que su familia tiene de ustedes. No son la caja en la que intentan meterlos. Son capaces de mucho más de lo que jamás entenderán. Respiré hondo. Gracias. Los aplausos comenzaron despacio. Una persona, luego 10, luego 100, y después como una ola, todo el salón se puso de pie. 600 personas aplaudiendo. Durante 47 segundos, me quedé en ese podio y dejé que el sonido me envolviera. El sonido del reconocimiento, de la validación, de todo lo que había esperado escuchar toda mi vida. Y en la mesa 14, mi familia seguía congelada en sus asientos. No se pusieron de pie. No pudieron. Después de la ceremonia hubo una recepción. Estaba rodeada de gente. Líderes de negocios que querían mi tarjeta. Periodistas que querían entrevistas. Victoria me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Pero yo no quitaba el ojo de la puerta. Sabía que ellos iban a aparecer. Y a las 8:32 de la noche, mi mamá llegó. Estaba sola. Viven y Bradley debían haberse quedado en la mesa. O tal vez ya se habían ido. No lo sabía. No me importaba. Caminó hacia mí despacio. Su rostro estaba manchado de rímel. Las manos le temblaban. Yasmín dijo. Me giré a enfrentarla. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré. A la mujer que me dio la vida, que me crió, que había escrito que desearía tener solo una hija. Me hubieras creído, mamá, dije en silencio. Abrió la boca y la cerró. ¿Te hubieras sentido orgullosa? ¿O hubieras encontrado otra razón para compararme con Viven? No respondió. Eso pensé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise decir lo que escribí, los correos dijo. Cada palabra la dijiste en serio, contesté. Yasmín, por favor, intentó. No estoy enojada, mamá, dije, mirándola. Se sorprendió. No estoy enojada, repetí. Solo estoy cansada. Me di la vuelta y me fui. Ella me llamó. Yasmín, ¿todavía vas a hablar conmigo? ¿Seguimos siendo familia? Me detuve. No me giré. Siempre hemos sido familia, mamá. Solo que tú nunca me trataste como tal. Seguí caminando. En los 3 días después del gala, recibí 12 llamadas perdidas de mi mamá. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz largos, llenos de disculpas que terminaban en acusaciones. Lo siento, pero tienes que entender cómo se ve esto. Lo siento,
pero podrías habernos dicho. Lo siento, pero esto es tan injusto para tu hermana. Los borré todos. Viven me mandó un correo. El asunto, necesitamos hablar. No lo abrí. Lo archivé y seguí adelante. Mi papá llamó una vez. Solo una vez. El cuarto día contesté. Yasmín dijo. Soy papá. Lo sé, respondí. El silencio se extendió entre nosotros. El silencio de 31 años de cosas no dichas. Lo siento, dijo finalmente. Debería haber dicho algo hace años. Debería haberte defendido. Deberías, contesté, papá. Pero no lo hiciste. Más silencio. Lo sé, dijo. Y aún así, sobreviví. Lo escuché tomar aire. Tembloroso. El aire de un hombre que se daba cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Todavía te amo, Yasmín dijo. Lo sé, contesté. Pero el amor no basta cuando no actúas. La llamada duró 6 minutos con 33 segundos. Cuando terminó, sentí algo que no esperaba. No enojo, no satisfacción, solo paz. No los bloqueé ni quemé puentes. No dije que nunca más hablaría con ellos. Eso no soy yo. Eso no quiero ser. Pero dejé de perseguirlos. Durante 31 años, yo había sido la que buscaba. La que llegaba aunque la trataran como un extra, la que seguía intentando, esperando, creyendo que algún día me verían. Después del gala, me detuve. Dejé que ellos vinieran a mí. Y si nunca lo hicieron, si eligieron su orgullo sobre su propia hija, bueno, esa también era una respuesta. La Navidad de 2025 fue la primera que no pasé con mi familia. Mi tía Marlene y yo fuimos a Maui en su lugar, una semana en un resort frente al mar. Comimos demasiado, bebimos demasiado vino, y todas las noches veíamos la puesta de sol desde nuestro balcón. Mi mamá mandó un regalo de Navidad. Yo lo devolví sin abrir. Algunas personas dirían que eso es mezquino. Que debería perdonar y olvidar, darles otra oportunidad, ser la persona más grande. Pero esto es lo que aprendí, perdonar no significa aceptar que te sigan lastimando. Ser la persona más grande no significa achicarse para caber en las expectativas de otros. No estaba cerrando la puerta para siempre. Solo dejé de sostenerla abierta para quienes se negaban a caminar por ella. En enero de 2026, recibí un correo inesperado. Era de la doctora Stephanie Brennan, la mujer que estuvo en Thanksgiving, la colega de Viven, una de las 14 personas que se rieron del brindis de mi mamá. Lo siento por haberme reído de ese brindis, escribió. Fui una cobarde. No quería hacer olas. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Pero viéndote en el escenario en el gala, escuchando tu historia, me di cuenta de algo, siempre es nuestro lugar. Siempre debemos hablar cuando vemos que alguien está siendo maltratado. Si alguna vez quieres platicar, aquí estoy. No sobreviven, no sobre tu mamá, solo sobre la vida. Sobre cómo es sobrevivir en una familia que no te veía. Eres increíble, Yasmín. Espero que lo sepas. Leí el correo 2 veces y le respondí. ¿Café? Sí, dijo. Nos encontramos en un café en Scottsdale la semana siguiente. Hablamos 3 horas sobre familias, expectativas, y sobre las heridas invisibles que cargan las personas exitosas. Stephanie se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Es curioso cómo las personas que te lastiman a veces te llevan a las que te sanan. Si todavía estás viendo esto, quiero decirte algo, esta historia no trata de venganza. No trata de demostrar que mi familia estaba equivocada, de verlo sufrir o de tener la última palabra. Eso quizá da satisfacción un momento, pero no arregla nada. No sana nada. Esta historia trata de libertad. Durante 31 años, esperé a que mi familia me viera. Esperé a que mi mamá se sintiera orgullosa de algo que yo hiciera. Esperé a que mi papá me defendiera. Esperé a que mi hermana me tratara como igual y no como una carga. Esperé y ellos no lo hicieron. No pudieron. O tal vez no quisieron. Pero esto es lo que aprendí. No necesito su permiso para existir.
No necesito su aprobación para tener éxito. Y no necesito su amor para saber que soy digna de él. El gala no fue para humillar a mi familia. Fue para salir a la luz. Para dejar que la verdad hablara por sí misma. Para pararme en un escenario frente a 600 personas y reclamar el éxito que construí con mis propias manos, aunque mi familia no lo reconociera. Esa noche me vieron. Por primera vez en mi vida, me vieron de verdad. Pero para entonces ya no importaba, porque yo ya había aprendido a verme a mí misma. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si eres la otra en tu familia, la que ignoran, la que subestiman, la que llaman vergüenza, quiero que sepas algo, no tienes que probarles nada. No tienes que esperar a que cambien. Solo tienes que vivir, construir en silencio, crecer en silencio, y un día, cuando estés lista, salir a la luz. Ahí te verán. Pero para entonces ya no importará, porque tú ya te habrás visto a ti misma. Yo no soy la vergüenza. Nunca lo fui, y nunca lo seré de nuevo. Si esta historia te tocó, si alguna vez has sido la invisible en tu familia, me encantaría leer tu historia en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías salido de esa cena de Thanksgiving? ¿Los habrías invitado al gala? Y si todavía no estás suscrito, dale clic al botón. Tengo más historias sobre límites, sobre familia, sobre lo que realmente significa construir tu vida en tus propios términos. Gracias por escuchar. Gracias por verme.